este momento. Y por este lado les voy a empezar a compartir el contenido de la asignatura, que es como lo primero que vamos a revisar. Listo, muy bien. Entonces, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Marta Nubia Carrillo Bando. Soy ingeniera de sistemas de la Universidad de Nariño, graduada ya hace varios años. También realicé mi especialización en construcción de software también en la Universidad de Nariño y mi maestría en ingeniería la hice ya en la Universidad del Valle. Y en esta oportunidad, por este semestre, tengo el placer de compartir con ustedes esta asignatura tan bonita que me encanta mucho, que se llama programación. Entonces, primero que todo, para establecer un mecanismo de conexión o de diálogo con ustedes directo, yo creé un grupo de WhatsApp. Hay algunos compañeros que, de acuerdo a los contactos que me envía la universidad, no tienen WhatsApp o tal vez sus teléfonos no funcionan. Entonces yo les había pedido el favor que si tienen algún contacto de algún compañero que sepan que aún no está en el grupo, que me lo compartan. Entonces yo ahí voy ingresando. Creo que me quedaron algunos que me enviaron de últimos por ingresar. Yo los voy a ir adicionando al grupo. Por otra parte, pues si el WhatsApp o el teléfono no es como muy viable para ustedes, también tengo el correo electrónico. Yo ahorita se los comparto ahí en el grupo para todos. Y cualquier duda, cualquier inquietud que les surja y que yo les pueda colaborar con mucho gusto, para eso estamos. Entonces no tengan miedo de preguntar. A veces con estos grupos que son apenas iniciando la carrera, les cuesta mucho el preguntar, el hablar. Entonces no tengan ningún inconveniente, pregunten. Si yo estoy presentando cualquier cosa en este preciso momento y a usted les surge una duda, pregunten en ese momento, interrúmpame, por mí no hay problema. Porque a veces uno no pregunta al momento y después ya se le olvida qué duda tenía y se queda con esa duda. Entonces, pregunten en cualquier momento y vamos viendo qué es lo que no les queda claro y lo vamos formando, no hay ningún problema. Como mecanismo de apoyo, se ha creado por la Universidad de Nariño los cursos en la plataforma COES. Entonces yo ya hice la solicitud de los cursos. En cuanto me lo aprueben y yo ya empiezo a subir el material, ya les estaré compartiendo el enlace al curso del COES y también la contraseña para la matrícula. Ahí voy a ir subiendo el material que vamos utilizando en todas las clases. También en el grupo de WhatsApp se los voy a ir compartiendo por si a alguno se le dificulta la parte del COES, por el WhatsApp también puede seguirla. Y como ya les había dicho, las clases las voy a ir grabando para que después, si algún estudiante puede revisarlas, también pueda ver allí qué ocurrió en la clase sin ningún problema. Entonces, para empezar, no sé si alguno de ustedes quiera decir algo, se quiera presentar. Entonces, en este momento los escucho, pueden hablar, no hay ningún inconveniente. Nadie se anima de presentarse y decir su nombre, y pues yo creo que la mayoría están en segundo semestre, pero si hay alguien de otro semestre o alguna cosa, no hay ningún problema, se pueden presentar. Listo, no hay ningún problema. Pues sí, a veces les cuesta un poquito eso de hablar. No hay problema, que poco a poco, la idea es que vayan cogiendo confianza y que ustedes puedan hablar conmigo sin ninguna dificultad. Entonces, si por ahora no quieren presentarse, no hay problema. Yo les voy a compartir, creo que ya lo tenía y se me cayó, el contenido de la asignatura. Entonces, sí le voy a pedir el favor que cualquier estudiante, uno, me diga si están viendo en este momento el contenido. Es un documento en Word. Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, muy bien. Entonces, este es el formato en el cual está
toda la estructura de la asignatura que vamos a ver en este semestre. Entonces, la asignatura se llama Programación. Está conformada por 2 horas prácticas y 2 horas teóricas. Entonces, ahorita en este momento estamos en las horas teóricas y estamos todos aquí ubicados. Somos bastante, como se pueden dar cuenta. Yo tengo 66 en la lista. En este momento en la reunión estamos 56, o sea que todavía faltan algunos estudiantes. Pero en la teórica vamos a estar todos. Ahí yo les voy a compartir los conceptos que van a ser la base para esas horas prácticas que están distribuidas. 2 horas para un grupo ahorita enseguida, cuando terminemos la teórica, y otros 2 horas más tarde, que es, a ver, ya les digo exactamente el horario que tienen y qué grupo le toca en cada uno. Entonces, en este momento estamos en las 2 horas de teoría, de las 9 a las 11, y las horas de la práctica son más tarde. ¿Cómo es que los tengo ustedes? Ah, no, los tengo a todos juntos en la práctica también. No están divididos. Bueno, no hay ningún problema. Están todos juntos en la hora práctica también, de 11 a 1. Yo pensé que estaban divididos, pero no. Entonces, estas 2 primeras horas hacemos la parte teórica y las 2 horas que siguen, que es de las 11 a la 1, hacemos la parte práctica. Hay unas horas adicionales porque resulta que la programación es algo que requiere de una práctica individual por parte de ustedes. Entonces, hagan de cuenta que la programación es como practicar un deporte. A medida que usted va practicando por su cuenta y va cada vez perfeccionando, entonces adquiere una agilidad. Entonces se necesita, aparte de esas 2 horas teóricas y las 2 prácticas que vamos a desarrollar aquí, unas 2 horas adicionales de su parte para coger esa agilidad en la programación que se requiere. Justificación. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué razón ustedes están viendo esta parte de la programación si ustedes son ingenieros agroindustriales? Incluso muchos me han hecho esa pregunta en otras oportunidades. La razón es la siguiente. Ustedes ven esta parte porque la programación es una forma de comunicarnos con esta máquina que se ha vuelto la computadora tan inmersa en la vida de todos nosotros. Y de una vez les voy diciendo, sáquense en esa idea que nos vende de que la computadora es la típica pantallita con teclado, mouse y CPU al lado. La computadora ahora ya está en todos lados. Sí sigue siendo esa máquina que utilizamos y que muchos están ahorita enfrente viendo la videollamada, pero también es el celular. También es la nevera, también es la lavadora. La mayoría de los electrodomésticos que estamos usando en este momento tienen computadoras integradas. También es los vehículos que utilizamos. Algunos edificios, como los edificios inteligentes, los nuevos que está construyendo la Universidad de Nariño, también tienen computadoras. Y si nos vamos ya específicamente a la vida profesional, ustedes se van a topar que en su profesión van a encontrarse con computadoras. Puede que no la computadora pantalla, mouse, teclado, pero sí de pronto una computadora que está dentro de una máquina. Una computadora que está dentro de un edificio. Entonces, dentro de sensores en algún sistema que ustedes monten en algún tipo de trabajo que vayan a realizar. Entonces, es importante que ustedes aprendan a comunicarse con esa computadora más allá de lo que estamos enseñados de ser simples usuarios. Entonces, la mayoría son usuarios de las computadoras, son usuarios del celular. Bajan o descargan una app desde Google o desde los diferentes operadores de las diferentes apps y la utilizan. Pero lo que queremos aquí es que ustedes también sean capaces de crearlas. Entonces, si usted necesita algo que no se ofrece en el mercado o que si se ofrece es muy costoso y necesita que la computadora haga algo específico, usted tenga esa capacidad, ese conocimiento de sentarse y decirle a la computadora, vea, yo necesito que haga esto. Para eso es esta asignatura. Entonces, la asignatura está conformada
por unos objetivos. Entonces, el primer objetivo es que ustedes tengan los conocimientos necesarios para que puedan aplicar los pasos, la metodología, para que puedan entender cómo analizar, porque la programación es resolver problemas a través del uso de la herramienta que es la computadora. Entonces, para resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es entenderlo. Después tengo que analizarlo, desmenuzar las partes más pequeñas de ese problema, determinar qué posibles soluciones puedo dar a ese problema, porque un problema siempre tiene muchas soluciones. Y de esas soluciones tener la capacidad de escoger la mejor. ¿Cuál es la mejor forma de solucionar ese problema? Obviamente lo vamos a hacer todo orientado hacia la construcción final de un programa que nos solucione ese problema que se nos presentó. Entonces, ese es el objetivo de esta asignatura, que ustedes aprendan a hacer ese proceso de analizar un problema, de encontrar una solución óptima y de construir un programa que me resuelva y utilizar esa computadora más allá de usuarios finales para que puedan crear programas si es que ustedes se enfrentan en un problema con el que no pueden conseguir una app o un programa que descargar para que realice la operación. Objetivos específicos. Entonces, primero, generar ese cambio de cómo pensamos nosotros los problemas y cómo encontramos soluciones. A veces muchos nos enfrentamos a un problema y hacemos lo primero que se nos ocurra. Entonces, aquí lo que nosotros queremos construir es ese pensamiento de que ustedes lo analicen, determinen las soluciones que hayan y escojan la mejor, porque a veces usted soluciona el problema, pero no es la mejor solución. Entonces, lo primero que queremos hacer es cambiar ese chip que muchos tenemos para que se incorporen esa nueva idea de cómo resolver los problemas. Pensar y después actuar. Eso es prácticamente lo que queremos aprender con el primer objetivo. Segundo, motivar al estudiante a solucionar problemas a través de una estructura algorítmica. Entonces, ¿cómo yo puedo construir un algoritmo para que la computadora me resuelva ese problema que se me ha presentado? ¿Cómo lo puedo organizar lógicamente? Entonces, los programas de la computadora tienen una cierta secuencia lógica. Esta computadora y todas las computadoras que están inmersas en los diferentes dispositivos tienen una alta capacidad de procesamiento. Usted no puede competir en una computadora en cuánto tiempo hace una operación matemática, porque le va a ganar y por mucho. O sea, la velocidad de procesamiento de una computadora es enorme, por eso las usamos tanto. Pero las computadoras no son capaces de razonar, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros tenemos que coger esa solución que hemos determinado como la mejor y sacar instrucciones pequeñitas, pequeñitos pasos con los cuales la computadora puede resolver. Porque ella te resuelve problemas, pero usted tiene que darle los pasos bien sencillos, bien desmenuzados. Si no, ella no va a poder lograrlo. Entonces, eso es otra cosa que vamos a aprender aquí. Reconocer los diferentes elementos. Entonces, todo programa en una computadora tiene unos elementos básicos. Tiene unas entradas cuando la computadora recibe la información. Tiene una salida cuando la computadora nos entrega información. Y tiene ciertas estructuras especiales para poder hacer esos procesos internos, ¿sí? Entonces, piensen en una suma. ¿Cuáles serían las entradas? Los dos números que voy a sumar serían las entradas para la computadora. ¿Cuáles serían esas estructuras de control? Entonces, internamente, la computadora coge esos dos números y hace la operación de suma. ¿Y cuál sería la salida? Nos entrega el resultado, ¿sí? Entonces, hay que reconocer los elementos porque entonces yo tengo que decirle a la computadora qué es lo que ella me tiene que recibir, cuáles son esas entradas, cuáles son esos procesos que tiene que hacer con esa información que recibe y finalmente cuál es la salida, qué es lo que yo espero que ella me entregue cuando haga esos procesos. Entonces hay que saber reconocerlos. ¿Cómo es la interacción entre los diferentes elementos? Entonces, ¿cómo interactúa la computadora con el disco duro, con la memoria, con la pantalla, con el teclado? Entonces hay que saber cómo es esa relación y cómo puedo hacer que ella haga esas diferentes funciones. La metodología que se va a utilizar, o sea, es algo práctico. Yo voy a venir estas 2 primeras horas a explicarles a ustedes
toda la teoría de lo que vamos a aplicar más tarde en la práctica. Y la programación, como les decía, se parece a un deporte. Si usted no coge y lo practica, no va a aprender nunca. Entonces, no solo es esa parte teórica, sino el complemento con la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo expondré los temas. La idea es que ustedes participen, que ustedes hablen, que ustedes me digan si no entienden algo, si quieren que les explique algún tema, alguna cosa que queda con duda. Entonces, que sea una participación activa. Entonces, yo hablo aquí, pero si a ustedes les surge cualquier inquietud, dígamelo de una vez. Y entonces, lo revisamos sin ningún problema. Resolución de ejemplos y ejercicios. Entonces, como les decía, practicando se aprende. Haremos unos ejemplos, yo los voy a explicar. Mire, este es el problema, así lo analizamos. Estas son las posibles soluciones que podíamos darle a ese problema. Esta es la mejor y por qué es la mejor solución. Y finalmente la llevamos a un programa de computadora para que la computadora nos resuelva el problema. Entonces, vamos a aprender a través de ejercicios prácticos, problemas de aplicación y todo lo vamos a hacer durante todo el semestre para que ustedes vayan cogiendo esa agilidad de crear y construir programas para la computadora. Obviamente todo será bajo mi asesoría. Si tienen alguna dificultad, si no pueden hacer algún proceso, yo les explico y trabajamos juntos. Además, habrá alguna trabajo que desarrollemos que va a tener una calificación que se va a expresar al final del semestre. Eso ya lo vamos a ver más abajo. Atención de estudiantes según horario extra clase, pues ya les estaba diciendo, ya les comparto. Mi WhatsApp es el que aparece ahí como administrador del grupo. Pueden comunicarse también a ese mismo número por teléfono. Pueden hacerlo a través del correo electrónico. Entonces, no hay ningún problema para la comunicación. Lo único que sí les voy a pedir es que lo hagan en horarios más o menos tipo oficina, después de las 7, antes de las 9 de la noche, porque ya tardecito yo sí ya apago mi teléfono y entonces ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces ya no les puedo contestar si ustedes me escriben demasiado tarde, ¿no? Entonces aquí en el chat de la reunión de Google les voy a colocar mi teléfono, que igual lo encuentran ustedes en el grupo de WhatsApp, 312-250-5173, y mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo a través de estos dos canales. Entonces yo ahí les puedo contestar sus dudas, sus inquietudes. Si de pronto hacemos una actividad y tienen que enviármela, me la pueden enviar de cualquier forma. Que si de pronto usted no tiene la capacidad de hacer el programa en una computadora, los programas también se pueden hacer en una hoja y usted le toma una foto y me la envía. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, ya sean enviarme o preguntarme, ahí están mi número de contacto, WhatsApp, teléfono y correo electrónico. Ese también ahora se los coloco en el grupo de WhatsApp. Bueno, retomando aquí, entonces habrá la atención de estudiantes según un horario establecido, ya les comento, no muy tarde en la noche, no muy temprano, de pronto a la hora del almuerzo no les contesto. Si estoy en alguna otra clase con otros grupos, porque yo tengo varios grupos que les dicto clase en la universidad, entonces no puede que no les contesta, pero déjenme en el mensaje y yo apenas pueda les contesto y les respondo lo que necesito. Criterios de evaluación. Miren, el objetivo de aquí, si ustedes ven los objetivos que acabamos de ver, es que ustedes aprendan, en este caso específico, aprendan a programar. Ese es el objetivo. Pero los estudiantes por lo general siempre se llevan por la nota. La nota solo es un reflejo del resultado de qué tanto usted aprendió. ¿Cómo se va a evaluar? Entonces tenemos evaluaciones y tenemos talleres. Entonces vamos a desarrollar diferentes talleres en la clase para ir aplicando lo que vamos aprendiendo y luego vamos a hacer una evaluación. ¿Cómo va a ser esa evaluación? Pues va a ser de lo mismo que nosotros estamos viendo en la clase. Entonces no va a ser nada diferente. Si hacemos un programa en la computadora, es muy probable que otro programa no sea exactamente igual, pero que sí incorpore elementos que se usaron en ese programa. Entonces, en las evaluaciones los voy a poner a hacer programas. No van a ser idénticos a los de los talleres de clase, pero sí van a tener cosas que se hicieron con esos talleres. Entonces, ahí están las dos partes, evaluaciones y talleres, no vamos a salir de allí. Venimos a programar y serán programas.
¿Qué tantos temas vamos a ver? Vamos a ver la parte de los elementos básicos de la computación, qué es un computador, qué es eso de la memoria, cómo nos comunicamos con ellos, qué son las entradas, qué son las salidas. Vamos a ver la parte de los algoritmos. Los algoritmos es crear una solución paso a paso con la computadora. Vamos a ver las estructuras generales, una introducción a la programación estructurada. Hay diferentes tipos de programación, pero como ustedes solamente tienen esta asignatura con escasas 4 horas, no vamos a poder verlos todos. Así que veremos la más sencilla, que es la estructural. Subrutinas, arreglos, de pronto si alcancemos veremos algo de funciones. Entonces cada una de esas cositas las vamos a ir viendo durante el transcurso de todo este semestre. Recuerden, vamos este semestre desde ahora a octubre, llegamos hasta diciembre, hacemos una pausa en diciembre para nuestras merecidas vacaciones y regresamos en enero hasta febrero. Entonces, esa es más o menos la estructura de la asignatura. Aquí abajo les voy a dejar, yo les voy a compartir este documento ahorita en el grupo de WhatsApp para que lo puedan estudiar y puedan revisar lo que vamos a ver. Les dejo unas referencias de unos libros. Lastimosamente ahorita no podemos ir a la biblioteca, hay varios de estos libros en la biblioteca, pero pues ahora están allá y no podemos acceder a ellos. Pero ustedes pueden conseguir mucha información en internet. Eso sí se les recomienda que verifiquen la verdadera fuente de la información. Porque el problema de internet es que no todo se valida. No hay personas que estén revisando la información que se publica y dejan publicar muchas cosas que no son reales. Entonces se recomienda que si van a ir a internet, vayan a fuentes verídicas, por ejemplo, las páginas oficiales de los lenguajes de programación o los foros de las universidades. Entonces, algo que tenga peso, que tenga como una validación previa y que no sea solo por escribir. Entonces, en este momento dejo de compartir y los escucho para ver si tienen alguna duda. Y si no tienen dudas, entonces me dicen por favor que todo quedó claro. Buenos días, profe. Yo tengo dos dudas. Bueno, buenos días, cuéntenme. La primera es sobre el horario de atención. ¿Qué día sería, profe, el horario de atención? ¿O es en cualquier día? Pues sí, cualquier día está bien, de lunes a viernes, fines de semana también, como me queda un poco más complicado. De pronto el martes tengo muy copado, ¿no? Tengo clase de 7 a 1 y de 2 a 6 de la tarde, entonces de pronto no les conteste, pero igual me dejan el mensaje y yo les respondo después, no hay problema. O sea, por mí no hay ningún inconveniente, lo único eso sí, que no llamen muy de noche, ¿no? Porque en otras oportunidades he tenido estudiantes que me timbran hasta la medianoche y ahí ya a esa hora sí ya no me encuentran. Sí, listo. Si quedó duda, otra cosa ok, me decías. ¿Me decías que tenías otra profe. duda? Sí, frente a ustedes de evaluación, pues los porcentajes. Me imagino que los talleres, las evaluaciones, pues las evaluaciones son de 70 y los talleres 30. Es en la práctica, ¿no? Así, digamos, sin discriminar que uno quiere práctica. No sé si me va a entender. A ver, espérame un ratico. Lo que pasa es que creo que se me falló un poquito el internet y no te entendí muy bien la pregunta. ¿Me podías repetir, por favor? Sí, claro, profe. Lo que le comentaba es lo de los criterios de evaluación, que los talleres es el 30 y la evaluación el 70. El Entonces 70. me imagino que, o sea, estos talleres se realizan en la parte práctica Sí, o algo así, digamos, no tiene su porcentaje la práctica y la otra la teoría, sino que eso está todo conjunto, me imagino. ¿Sí? sí, sí. Sí, está todo en Ah, ya, conjunto. ok. Ujú, listo. Listo, profe. Ok, A gracias. pesar de que la asignatura esté dividida en teoría y práctica, en el Sapien a mí solamente me deja poner en un solo bloque para toda la asignatura las calificaciones. Entonces vamos a aplicar la parte de talleres, o sea, no vamos a hacer ninguna evaluación de dígame qué es un programa, porque es que eso no es práctico para ustedes. Ustedes lo que necesitan es aprender a programar y eso es lo que vamos a evaluar a través de talleres y evaluaciones que van a ser también programas. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, profe, claro, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe, buenos días. Buenos días.
Mucho gusto, mi nombre es Diego Parra y tengo una inquietud respecto, pues en mi caso no tengo computadora, ¿no? Y usted dijo que no habría problema, ¿no? Que la programación se puede hacer en hojas y pues estoy de acuerdo. Sino que, por ejemplo, los programas para saber si están bien, obviamente hay que ejecutarlos, pero pues ahí quedo yo, como que en hojas, no sé, quedo loco en esa parte. Bueno, O sea, un ¿cómo gusto sería? también conocerte, Diego. Me imagino que estás utilizando de pronto un celular. En el momento sí. Sí. Entonces, hay algunas aplicaciones que permiten crear programas en celular si te parece que la hoja es muy difícil. Pues la verdad yo no te voy a decir mentira, hacer un programa en hoja es más complejo porque lo que tú dices, no hay ese apoyo que nos dan a nosotros los entornos de desarrollo, vamos a ver más adelante qué es, que a uno le van diciendo, por ejemplo, uno va escribiendo una palabra para crear un programa y él le dice, ¿será que quiere decir eso? Entonces a uno le recuerdan las palabras, le ayudan a autocompletar, le ayudan a correrlos y ver si funcionan. Entonces, en la hoja uno no puede hacer eso. Tiene que acordarse muy bien cómo son todas las palabras y escribirlo sin ayuda, sin ese soporte. Y las pruebas, o sea, correr un programa se hace con algo que se conoce como prueba de escritorio. Pero sí es mucho más complicado que hacerlo en un programa. Entonces, también existen algunos programitas que se pueden descargar en el celular. Yo ya les voy a averiguar exactamente ahorita cuáles están como más recomendados porque hay muchas apps que las sacaron de las tiendas de los celulares porque había muchos virus rondando. Entonces yo busco ahí más o menos una que no sea muy pesada para que la puedan utilizar en sus celulares y yo ya les comento en el momento que entremos en esa parte. ¿Sí? Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra duda? Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta. ¿Se van a utilizar varios programas o solamente uno? Buenos días. No alcanzamos a ver varios. O sea, ahorita les voy a presentar unas diapositivas de lenguajes de programación. Hay una cantidad increíble de lenguajes de programación. Es imposible, incluso para los estudiantes de ingeniería de sistemas, ellos no pueden ver todos durante la carrera. Entonces, para este corto curso que vamos a tener, solo vamos a quedarnos con uno. Yo les explico las primeras partes, les sugiero algunos lenguajes y si quieren seleccionamos uno entre todos. Les recomiendo, por lo general, yo trabajo estos cursos con el lenguaje C, que es sencillo, o podría ser Java. Son uno de los lenguajes más sencillos, pero si alguno tiene otro lenguaje con el que quieran aprender, lo revisamos y entre todos decidimos las ventajas y las desventajas de los lenguajes y cuál podemos usar. Dependiendo del lenguaje que seleccionemos, vamos a instalar un programa que se llama el entorno de desarrollo. Entonces, ese es el que nos permite construir programas en un lenguaje en específico. Y con ese trabajamos. Pero eso ya lo vemos en las siguientes clases. Entonces, varios programas no. Vamos a instalar un entorno de desarrollo de un lenguaje que vamos a escoger aquí. Ya después yo les explico los lenguajes y tomamos esa decisión. ¿Te queda claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces yo creo que por lo menos para la mayoría le quedó claro. Como siempre les digo, si se surge alguna duda cuando yo les esté presentando, me interrumpen, eso no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar con todo esto. Bueno, entonces ahora les estoy compartiendo unas presentaciones que dicen elementos básicos de la computación. Por favor, me confirman si lo pueden ver. Bueno, para poder programar una computadora hay que entender qué es una computadora y cómo funciona. Yo sé que todos tienen una o han visto una o han usado una, pero necesitamos que la entendamos un poco más adentro, cómo funciona. La usamos, pero muchas veces no sabemos cómo funcionan las cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Entonces, el computador, como yo les decía ahorita que les explicaba el contenido de la asignatura,
La mayoría cuando le dicen computador se le viene a la mente esta figura, porque eso es lo que nos han enseñado desde mucho antes. Entonces, típico pantallita, CPU, teclado, mouse, eso es una computadora. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entrar a revisar, esa idea de la computadora y ver que más allá, eso sí, efectivamente es una computadora, pero también está en otras partes, está en el celular, está en los electrodomésticos, está en los vehículos, está en los edificios, está en la maquinaria. Entonces, en este momento, la computadora se ha adueñado de muchas cosas. Está controlando los semáforos, está controlando el tiempo de tráfico que se están desarrollando las vías, está controlando el clima. Entonces, las computadoras ya se nos metieron en el rancho, como dirían. Entonces, toda computadora, sin importar que sea una de estas, que sea un portátil, que sea un celular o que esté inmersa en otro dispositivo electrónico, tiene dos partes fundamentales. Una parte es lo que se conoce como el hardware y otra parte es lo que se conoce como el software, ¿sí? Dentro de ella, juntas, unidos pero no revueltos, conviven estas dos partes. Entonces, ¿qué es el hardware? Cuando usted coge y apaga su computadora, queda solo el hardware. El hardware es eso físico, eso que usted puede coger y levantar o mover de una parte a otra. Entonces, el hardware está inmerso en toda la parte de la computadora. La pantalla es hardware, el teclado es hardware, la CPU es hardware, su celular es hardware, pero es solamente lo físico, lo que usted puede tomar. Cuando usted lo enciende, empieza a funcionar algo. Usted ve que algo empieza a correr. Eso es el software. Es esos programas que están ahí adentro guardados en el disco duro o en la memoria y que hacen que ese hardware pueda servirnos de algo, nos sirva como una herramienta. Entonces, si usted coge y prende el computador y la mayoría tiene Windows, arranca Windows, ese Windows es un software. Ya que arranca Windows, usted necesita hacer un trabajo y va a abrir Word. Entonces, Word es otro software, otro programa. Luego usted va y necesita ir a Internet y entonces abre el navegador. El navegador es otro programa. Necesita enviarle a la impresora un trabajo que usted está haciendo. Entonces, usted le da imprimir y da una orden a través de un software para que envíe la información a la impresora y la impresora no la imprima de forma física. Entonces, todo computador no vive sin software y todo software no pudiera vivir si no está el hardware. Juntos pero no revueltos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que en el computador hay un hardware y hay un software. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender a hacer software, a hacer programas. Listo, entonces hardware. ¿Qué tienen estas computadoras por adentro? Muchos me imagino que no han tenido la posibilidad de ver una. Si la han visto, entonces ya sabrán de qué les estoy hablando. Profe, qué pena. Sí, dígame. Lo que pasa es que usted al inicio dijo que va a grabar la clase, ¿no? Pero yo creo que sí está grabando. Es que pasa que a mí no me aparece el icono de grabando. No, lo que pasa es que Google Meet no tiene para grabar. Zoom sí. Zoom tiene, pero yo tengo un programa aquí en mi escritorio que se llama OBS Studio, con el cual estoy grabando la clase. Después yo la convierto y la subo y se las comparto. Entonces sí se está grabando, no se preocupen. Bueno. Listo, ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver el hardware. Y el hardware es lo que está por fuera, lo que nosotros podemos ir y comprar en una tienda, la CPU, el portátil, un teclado adicional, un mouse, podemos comprar una impresora, todo eso que nosotros podemos ver por afuera es hardware, pero también es lo que está dentro del computador. Entonces el hardware son esas dos partes de la computadora, lo que se puede conectar por afuera a la computadora y lo que se puede conectar o lo que está dentro de ella. Por afuera. Entonces, el hardware externo es el que más nosotros conocemos, con el que más tenemos relación. Entonces, la pantalla, el mouse, el teclado, la impresora, una cámara adicional. Si estamos hablando ya de nivel profesional, yo puedo conectar sensores, puedo conectar actuadores,
para que me regulen, por ejemplo, la temperatura en un invernadero. Entonces, puedo tener unos sensores que me controlen la temperatura y puedo tener otros actuadores que, por ejemplo, emitan un poco de agua para que la temperatura baje cuando está muy alta, o que abra las ventanas del invernadero para que la temperatura se regule y el aire circule. Entonces, todo eso es hardware externo. Todo lo que yo le puedo conectar por aparte a la computadora es ese hardware externo. El interno es el que ya va por adentro. Entonces, como les decía, me imagino que pocos han tenido la posibilidad de abrir un computador. Si de pronto se daña el computador de la casa y lo echan a la basura, antes de que se vaya a la basura, dese el placer de coger un destornillador y desbarate. Mire que tiene eso adentro, porque no todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, los computadores por adentro tienen algo que se conoce la tarjeta madre. Esa tarjeta es la esencia donde todas las partes del hardware interno se conectan e incluso los externos a través de los puertos se unen a esa tarjeta madre. Entonces, haga de cuenta una tabla, por lo general es de color verde, con unos hilitos plateados y unas cosas conectadas allí. Ahí se conecta todo. Dentro de esa tarjeta madre va a ir un elemento muy importante del computador y ese es el procesador. Haga de cuenta que es el cerebro, pero a pesar de lo que las personas creen, las computadoras no pueden pensar como nosotros. Nos ganan en velocidad de procesamiento, pero no son capaces de razonar, de pensar, de ser creativos. Eso aún no, y esperamos que no sea así por un buen tiempo, porque si no nos veremos en problemas como los de Terminator 1, 2 y 3. Entonces, mientras tanto, ellas procesan, pero no piensan. ¿Quién hace ese proceso? ¿Quién hace ese procesamiento en la computadora? El procesador. Entonces, cuando usted va a comprar un computador, por lo general le dicen, este computador tiene un procesador Intel Core i3 o i5 o i7. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a esa partecita que es un chip integrado. Desde que empezaron los Core 2 Duo, ya dentro de ese chip hay dos procesadores que son capaces de hacer ese trabajo que requiere, esa capacidad de procesar, de hacer operaciones matemáticas, aritméticas, de comparación, abrir archivos, cerrar archivos, conectar un programa, todo eso pasa por el procesador. Entonces hagan de cuenta que es el cerebro de la computadora, es lo que le hace trabajar. Pero ese cerebro no puede trabajar sola. Entonces, lo segundo más importante en toda computadora es el almacenamiento. Y en el almacenamiento hay dos partes. Una es la memoria temporal, la memoria RAM, y otra es la memoria permanente. Entonces, haga de cuenta usted el día de hoy, lo que va viviendo durante el día, se guarda en una memoria temporal. Entonces usted de pronto se acuerde lo que hizo en la mañana. Hay gente que tenemos mala memoria y ya se nos olvidó. Pero la mayoría recuerda qué hizo en la mañana, si se encontró con alguien, qué color era la chaqueta, qué cosas se dijeron. Entonces lo que uno vive así al instante está como más fresco en esa memoria temporal. Cuando usted se va a dormir, su cerebro hace una recolección. Dice, bueno, de todo lo que yo hice durante el día, ¿qué me sirve? Lo que me sirve lo guardo a una memoria permanente, una memoria de más largo plazo. Y lo que no, lo descarto. Entonces puede que usted lo que hizo la semana pasada ya no se acuerde de todo con gran detalle. Ya no se acuerde de qué ropa utilizó el martes de la semana pasada o qué ropa utilizó exactamente un día hace un mes. A menos que haya ocurrido algo excepcional ese día, entonces uno como que lo tiene allí en esa memoria. Lo mismo pasa con la computadora. Tiene una memoria temporal que es la memoria RAM. Entonces, cuando usted compra un computador, le dice, este computador tiene 4 GB de memoria, tiene buena memoria. O si no, si quiere uno más poderoso, tiene hasta 32 GB. Entonces, esa es la memoria RAM, que ustedes la pueden ver ahí en ese dibujo que dice memoria. Son como unas placas que se conectan a la tarjeta madre. Y esa memoria solamente guarda información mientras la computadora esté prendida. En el momento en el que usted la apague, ella borra las cosas. Entonces, es como esa memoria temporal que tenemos las personas, que nosotros la apagamos es cuando nos vamos a dormir.
¿Cuál es la memoria ya más permanente? Entonces, la memoria permanente es el disco duro. Entonces, el disco duro es la memoria por excelencia que tiene todo computador. Entonces, nos dicen, ay, tiene un disco duro de 250 gigas o de 1 tera, bueno, cosas así. Entonces, ese disco duro ya es capaz de guardar archivos durante un largo tiempo. Yo tengo incluso archivos de hace una década y entonces voy y le doy doble clic al disco duro y me abre el documento de Word que tenía guardado hace mucho tiempo. Entonces, el disco duro me almacena esas cosas. Asimismo, usted de pronto tenga algunos recuerdos especiales, incluso de cuando eran muy pequeños. Y eso está almacenado en nuestra memoria permanente. Hay algunos otros dispositivos de memoria permanente que son de uso externo. Entonces, están las memorias USB. También, bueno, ya no se utilizan las memorias de CD, pero los CD son otro ejemplo. Las memorias SD que nosotros conectamos al celular y la podemos conectar al computador, otra memoria permanente. Entonces, lo segundo más importante es la memoria, donde el computador guarda esa memoria temporal y la memoria permanente. ¿Qué nos pasaba? Creo que Word, las últimas versiones de Word ya tienen incorporada una función de guardado automático. Pero ¿qué nos pasaba antes cuando nosotros nos entusiasmábamos con el trabajo de Word y escribíamos y hacíamos un trabajo súper lindo y se nos olvidaba guardar? Cuando se nos iba la luz, se nos dañaba el trabajo y se nos perdía y habíamos perdido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso que estábamos entusiasmados haciendo se había quedado en la memoria temporal. Pero al no darle guardar nunca pasó al disco duro y cuando se nos fue la luz se perdió. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno programa. ¿Qué necesita que ese programa solo deje allí en la memoria temporal y qué necesitamos que nos lleve a la memoria permanente? Bueno, ¿qué otras cosas hay dentro del computador? Pues hay una fuente de poder que convierte la electricidad que viene del suministro eléctrico, que es bastante fuerte, y la convierte a un voltaje más pequeño porque la computadora necesita un voltaje pequeñito. Entonces está la fuente de poder. Muchas veces cuando a uno se le daña en el computador y no prende, lo más seguro es que se fue la fuente. Alguna descarga eléctrica fuerte fundió la fuente de poder. Es lo más común, es el caso más común de daño de un computador, de un equipo. ¿Qué más hay dentro del computador? Pues hay otras chips que nos funcionan para controlar la parte del audio, hay otros que controlan la parte de video. Entonces usted cuando va a comprar un computador le hablan de tarjetas de video, entonces son esos chips que controlan toda la parte gráfica, todo lo video de la computadora. Está un parlantico, está, bueno, los ventiladores, porque resulta que estas máquinas se calientan mucho. Entonces los computadores grandes, la CPU por lo general tienen 2, 3, 4 ventiladores. Los portátiles no tienen tantos, entonces en algunas partes donde es muy caliente se recomienda utilizar ventiladores auxiliares para los portátiles. Si de pronto tienen un portátil y usted lo siente que se está calentando, consígase un ventilador porque si no de pronto puede dañársele el equipo. Bueno, eso por esta parte del interno. ¿Tienen alguna duda allí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuénteme. O sea, yo entendí que la memoria RAM es la memoria temporal. O sea, ahí es donde se guarda, como usted decía en el ejemplo de Word, que cuando uno está haciendo un trabajo y antes Word no lo guardaba automáticamente, se nos borrara. ¿Esa es la memoria temporal, la RAM? Sí, la memoria temporal es la que se conoce también como memoria de trabajo. Lo que uno está haciendo en ese instante se va guardando en la temporal. Cuando uno le dice guardar a un programa como Word, entonces él coge eso que está en la memoria temporal y ya lo guarda en el disco duro. Entonces uno por lo general le pregunta, bueno, ¿y en qué carpeta lo guardo? ¿Lo guardo en el disco duro o en la memoria USB? Entonces ahí es donde pasa a la memoria permanente. Ya, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuemos por aquí. Aquí les tengo una foto de una tarjeta madre de un computador de escritorio, de los PCs, de los grandes. En los portátiles es muy parecida, pero todo está más chiquito, todo está muy comprimido, muy pequeñito. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí en esta parte de aquí es donde se encuentra el procesador.
Entonces, cuando ustedes le hablan que si es un Intel, que si es una AMD, que si es un i5, que si es un i7, entonces va a estar aquí. Es un chip, un cuadradito, chiquitico, que va allí. Y encima tiene un ventilador, porque eso se calienta. Como él es el que trabaja, se calienta bastante. Estas líneas de aquí es donde van conectadas las memorias. Yo creo que más abajo tengo una imagen de las memorias RAM. Esa es la memoria temporal. Y bueno, como les digo, esto es aquí como una especie de tabla donde se conectan muchas cositas. Entonces, ahí para que más o menos tengan una idea. Como les digo, si en alguna oportunidad alguien va a botar un computador, desde el gusto de desbaratarlo y mirar qué tiene por dentro. Es interesante ver todo lo que tiene por dentro. Bueno, la memoria, ya habíamos hablado de esa memoria. Entonces, ¿cuál es la función de la memoria? Almacenar información y conocimiento. Antes, el poder más grande era tener dinero. Ahora el poder más grande es la información. Si no, póngale atención en las peleas que hay ahora por quién conoce las cosas más rápido. ¿Qué pasó entonces con el escándalo de Facebook que le vendió información a una empresa para que ellos la manipularan y así pudieran hacer que las elecciones se fueran a favor de un presidente en Estados Unidos? Entonces, es la información lo que ha cobrado tanto, pero tanto valor últimamente. El poder ahora está en la información. Que tenga la información en el momento adecuado, ese es el que gana ahora. Entonces, una de las funciones de la memoria es precisamente almacenar esa información. La memoria, entonces, ¿qué es? Un dispositivo que retiene esos grupos de datos, o sea, la información internamente se almacena como datos. Los datos pueden ser de diferente tipo, entonces hay cosas que son números, entonces serán datos numéricos. Hay otras cosas que pueden ser letras y números, datos alfanuméricos. Hay cosas que son imágenes, entonces ya esos son otro tipo de datos. Entonces los datos son esa información que se empieza a distribuir por sus diferentes tipos. ¿Y cuándo se almacena? Pues durante algún tiempo. En la memoria RAM, pues hasta que usted apague el equipo, estará allí. O si se le va la electricidad, pues también se le fue. En la memoria temporal, a menos que usted le diga borrar un archivo, normalmente él no se borra. O que se le dañe el disco, que también pasa. Entonces recuerden que el disco duro funciona de forma magnética. No le coloquen imanes cerca al computador, porque eso puede dañar el disco duro y la información que usted tiene. Entonces, existe la memoria primaria y la memoria secundaria. ¿Qué es eso? Aquí está. Entonces, la memoria ROM, como se conoce, el disco duro, la memoria USB, algunos chips que vienen incorporados en los celulares, como los SD o dentro del computador, como la BIOS, son memoria ROM. Son de larga duración. Nos almacena la información durante un largo tiempo. Entonces, el disco duro funciona de forma magnética, la USB funciona de forma electrónica, igual que estos de acá. Se queman, hay algunos que queman el chip, o sea que no se pueden borrar, como los que tiene la BIOS en la computadora. Y la otra es la memoria RAM. Entonces, esa es la temporal. Mire, son estas como tableticas que tienen unos chips ahí metidos. Esa es la memoria RAM cuando desbaraten algún equipo. Disco duro, así se ve un disco duro. Si alguno lo ha sacado del computador, hay algunos discos duros extraíbles que son muy parecidos a estos, sino que tienen un cubrimiento especial precisamente para protegerlos de la parte magnética. Igual no hay que abusar, no le coloquen ningún imán mucho menos poderoso cerca de un disco duro. Internamente son una especie de placas magnéticas que con un lector pueden ir revisando o pueden ir grabando. Eso es lo que tienen por dentro. Vamos a entrar en más detalles cómo funciona eso. Eso no nos interesa. Por aquí está la BIOS. Cuando usted arranca un computador, lo primero que funciona es la BIOS. ¿Qué hace la BIOS? La BIOS haga de cuenta una lista de chequeo. ¿Qué tiene este computador? Ah, tiene pantalla, tiene teclado, tiene mouse y entonces él va revisando. Chun, 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 todo está funcionando. Si de pronto durante la noche o cuando apagaron el computador o se le fue la electricidad, algo se quemó, entonces la BIOS es la que se da cuenta. Yo tenía un mouse y ahora no prende. Entonces saca una alerta. Entonces le dice a usted, algo pasó con el mouse y revise. Entonces la BIOS es la que cumple esa función. Es un chip dentro del computador. Si usted desbarata algún computador, es un chip y al lado tiene una pila.
Ese es la BIOS. Las USB, ustedes ya las han utilizado, pues hay que tener cuidado con las USB en las cuales también entran los SD y todos los demás, porque como van de computador en computador, a veces van cargando virus de un lado a otro. Entonces la recomendación siempre es que vacunen esas USB y la otra es que no se olviden. El otro problema que tienen las USB es que las dejan conectadas a los equipos y se van. Menos mal que ahora pues cada cual está en su casa y no las pierde, pero en clase a mí me tocaba andar cargando USBs que dejaban conectadas en los equipos. Fotos de la memoria RAM, no vamos a entrar en detalle allí. Cómo funciona una computadora de forma interna. Entonces, la computadora internamente tiene la CPU, que es el procesador, es ese chip que va allí, él es el que hace todo el proceso. Ese procesador se conecta con las demás cosas a través de un puente, un bus le llaman, un bus interno, que no es más que una de esas fibritas, de esos caminitos metálicos, con los cuales a través de la tarjeta madre se conectan las otras cosas. Otra parte fundamental que tiene la CPU es el reloj. Entonces, el reloj interno de la CPU le dice muchas de las funciones que él genera. No es el reloj que usted tiene ahí en la esquina que le dice que son las 10 del 7 de octubre. No, es un reloj interno que le dice el tiempo en el cual se funcionan y hacen las cosas. Luego tiene por acá la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica o tarjeta de video es la que nos permite a nosotros ver imágenes de alta calidad en los computadores. Cuando a uno se le funde la tarjeta de video, lo que pasa es que la pantalla se ve grandísima, las letras, se ve todo despixelado. Entonces, la tarjeta gráfica hace eso, hace que las imágenes sean más nítidas, de mayor calidad y que tengan una mejor definición. Ranuras, pues esos puertos en los cuales usted puede conectar la USB o puede conectar el celular. Bueno, esos son los puertos externos. La BIOS, como les digo, es la que hace el chequeo de ver que todo esté funcionando en el equipo. La memoria RAM ya hablamos de eso. Y tarjeta gráfica integrada también. Bueno, no vamos a entrar en detalles aquí. ¿Qué es lo que sí nosotros vamos a utilizar de un computador? Entonces, esta es una arquitectura muy conocida que se llama la arquitectura de von Neumann. Esa arquitectura nos dice que toda computadora, sin importar cómo sea una computadora, un celular o un dispositivo, una lavadora, una nevera, un vehículo, un sensor, tiene entradas y salidas. Las cosas, si no comparten y reciben información del mundo externo y se aíslan, no nos sirven absolutamente para nada. Entonces nosotros necesitamos que eso se comunique con otras cosas. Entonces están los dispositivos de entrada y de salida. ¿Cómo reconozco qué es entrada y qué es salida? Piénselo de esta forma. Lo que le entrega al computador información es entrada. El teclado es una entrada. El mouse es una entrada. Son los dos ejemplos más típicos de dispositivos de entrada. Salida. ¿Cómo el computador me entrega mi información? Entonces, la salida por excelencia es la pantalla. Nosotros podemos ver la imagen que el computador está procesando. Otra salida más utilizada es la impresora, por donde yo puedo imprimir el trabajo que hice en Word y me lo llevo. Entonces, ese es otro dispositivo de salida. Entrada, por donde recibe la computadora información. Salida, por donde nos entrega información. Y ahora sí viene la máquina. Entonces, internamente él dice, bueno, la computadora, sin importar cómo sea, va a tener una unidad central de procesamiento, el procesador. Dentro de esa unidad habrá una unidad aritmético-lógica. Aunque ustedes no lo crean, todo lo que usted hace con la computadora tiene que ver con matemáticas. Entonces, hay una unidad aritmético-lógica y otra unidad de control. Si no se controlan las cosas, todo se sale de las manos. Entonces, eso tiene cualquier computadora sin importar cómo sea. Y ella se comunica con una memoria. Entonces, toda computadora se resume en eso. Dispositivo de entrada y salida, una unidad de procesamiento y una memoria. Esa arquitectura la creó un físico y matemático que se llama John von Neumann y se ha utilizado desde 1945.
Y ahora, en el 2020, todas las computadoras tienen esta arquitectura. Todo, si usted le pone cuidado, todo tiene. Su celular tiene una pantalla táctil que permite ser entrada y salida al mismo tiempo. También usted puede conectar el cable USB y conectarlo a la computadora. Entonces ahí tiene una salida. Entonces, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, tiene esa estructura. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Por último, resulta y acontece que la computadora ya a ese nivel bien interno, él no almacena letras, él no almacena imágenes, él no almacena videos. Todo lo transforma en bits. ¿Y qué son los bits? Son 0 o 1. Y pare de contar. El 0 significa que no hay electricidad y el 1 significa que sí la hay. Y esa es la forma en la que ella guarda información. ¿Hay o no hay? Con el bit se construye el byte. El byte ya tiene 8 bits, o sea, 8 de esos ceros y unos. Del byte sale el kilobyte, que son 1000 bytes. Sale el megabyte ya no suena porque a uno le dicen esta memoria tiene, no, las memorias de ahora tienen gigas, que es la que sigue. Sigue el gigabyte, sigue el terabyte, está el petabyte, el exabyte, el zettabyte, el yottabyte. ¿Qué son? Son potencias de esos ceros y unos. Entonces, cuando usted le digan que su computador tiene una terabyte, tiene esta cantidad de bytes que puede almacenar. Entonces, recuerden que la computadora solo guarda ceros y unos. Ella funciona, ¿hay electricidad o no hay electricidad? Eso es la forma, eso es lo que le tenía que contar a ustedes acerca de los elementos básicos de la computadora, las partecitas que la conforman. Entonces, no sé si tengan alguna duda en este momento sobre esto que acabamos de ver. Los escucho. Bueno, si les quedó todo claro, también les agradezco que me digan que todo está claro. Sí, profe, en mi caso personal me quedó todo muy claro. Gracias. Sí, profe, gracias, todo muy claro. Profe, todo muy claro, pero una preguntita, por favor, ¿puede mandar la presentación? Claro, sí. Yo ya ahorita la comparto aquí en el grupo de WhatsApp, de menú y yo se las comparto allí, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo normalmente convierto estas presentaciones en PDF porque no todos los celulares, los que trabajan con celular, tienen para abrir PowerPoint. Entonces yo las convierto en PDF y las comparto en forma de PDF para que todo el mundo la pueda abrir sin ningún problema. Entonces yo ahorita se las comparto. Vamos por acá, vamos al grupo. Aquí están los otros estudiantes escribiendo. Si a veces cuando yo no les contesto ahí automático al WhatsApp es porque estoy como ahorita, en clase con alguien más. Listo. Ahí está entonces las diapositivas, ya están en el grupo de WhatsApp, ahí se está cargando. Un ratico ya le checa. Eso es. Entonces, ¿alguien más tiene otra pregunta?
Listo, entonces yo creo que a todos nos quedó claro. Pasemos con lo siguiente. Entonces ya hablamos de qué tiene la computadora por adentro. Entonces yo ahorita les voy a compartir de lo que vamos a utilizar nosotros, que es los lenguajes de programación. Listo, por favor confirman si pueden ver las diapositivas. Son, dice lenguajes de programación. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, profe. Entonces, miren, esa imagen que ven a ustedes allí es algo que se conoce como una infografía, una visualización de datos, de muchos datos. Entonces cogen un listado donde están diferentes datos y a lo que se repite muchas veces le dan un tamaño más grande. Y a lo que se repite poco, entonces colocan la palabrita chiquita. Entonces, estos es información que se sacó de una encuesta sobre personas que utilizaban lenguajes alrededor del mundo. Entonces, colocaron qué lenguaje usaban más. Y los que se repetían mucho, los ven ustedes ahí en letra grande. Entonces, unos de los lenguajes que más se usan por acá, por este lado del mundo, son el que ven allí, que es C++, está en el centro de color naranja. El lenguaje C es muy usado, sobre todo en la parte académica para aprender. A mí me parece que C es muy bueno para eso, para ir cogiendo el hilo a la programación. Está Python, es un nuevo lenguaje que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, es un buen lenguaje también. Por aquí, parado de forma vertical, tenemos a Java, que es otro lenguaje muy bueno para utilizar. Hay otros lenguajes que ya se usan ya en la parte de páginas web, como está PHP. Por aquí está HTML, XML. Tiene que estar HTML5. Bueno, otros que se utilizan solo para modificar o para tratar datos, información. Entonces está SQL. Está Basic, está Prolog. Bueno, aquí hay una cantidad de lenguajes de programación. Entonces, miren que, y ahí le contesto también la pregunta que me hacía la compañera, hay demasiados lenguajes de programación, son muchos, y el tiempo que tenemos no nos da para aprenderlos a todos. Pero si usted aprende a programar, usted aprende la esencia de cómo son esas instrucciones que se pueden impartir a la computadora, porque las instrucciones básicas no son tantas, solo va cambiando de un lenguaje a otro cómo se le entregan esas instrucciones a la computadora. Entonces, si usted aprende esas instrucciones básicas, ya coger otro lenguaje diferente al que usted aprenda, solo es conocer esas palabritas que cambian. Que si en un lenguaje las entradas se nombran con esta palabra para recibir por teclado, en otro lenguaje se hace de esta otra forma. Eso es todo. Pero entrada siempre será entrada, salida siempre será salida, y operaciones siempre serán operaciones. Entonces, no se preocupen por eso. ¿Qué es un lenguaje de programación? Entonces, estamos hablando de lenguajes de programación, pero no sabemos exactamente qué es. Son los que se utilizan para escribir programas. Eso es un lenguaje de programación. ¿Qué es un programa? Una secuencia de instrucciones, con la cual le decimos a la computadora qué tiene que hacer. Eso es lo que hace un lenguaje de programación, y para de contar. Entonces, la computadora trabaja con un lenguaje de máquina, lo que yo les decía, con esos ceros y esos unos que ella guarda internamente. Si a nosotros pobres nos tocara programar en lenguaje de máquina, nos tocaría como al señor de la imagen, solo tener un 1 y un 0 y el enter, y con eso ponernos a escribir con la computadora. Pero eso es muy complicado, porque solo colocar el número 1 implicaría colocar 8 ceros y unos, ¿sí? Un solo número. Entonces, para no tener que escribir así tan bajito, con esa complejidad, porque eso nos saldría grandísimo los programas, se crearon los lenguajes de programación. Entonces, ahí al ladito, en la parte de abajo, están los lenguajes del programador. Entonces está el señor ahí escribiendo, él escribe a 100 palabras. Eso sí les advierto, no conozco lenguaje de programación en español, están en inglés. Las palabras son palabras comunes y corrientes, pero en inglés, no están en español. Entonces, cuando uno va a escribir leer, lee scan,
¿sí? Porque está en inglés, nada que hacer. Y esas palabritas que nosotros colocamos en ese lenguaje de programación, llega un señor que se llama el compilador, que sería esta flecha gris, y la transforma en ceros y unos para que la computadora pueda hacer lo que nosotros le estamos haciendo. Eso es un lenguaje de programación. Entonces, unas palabras con las que le damos las instrucciones a la computadora, un compilador que nos traduce esas instrucciones y que se las entrega a la máquina. Y para de contar, no tiene nada más. Entonces, ¿qué es una instrucción? Una instrucción es un paso que hay que dar para hacer algo. Entonces, ahí ven la imagen donde hay unos 7 pasitos con los cuales se puede construir un molino de viento con lo que jugaban los niños. Yo creo que los de ahora ya no juegan con esas cosas. Ya tienen un smartphone o una tablet. Pero antes uno jugaba con los molinos de viento. Y entonces aquí están las instrucciones con las que se puede construir un molino. Entonces, vea, dice, coja una hoja de papel, dóblela a la mitad. Luego, vuélvala a doblar. Luego, desdoble y corte las esquinas. Luego, vaya doblando cada una de las esquinas. Y cuando tenga todas las esquinas dobladas, asegúrelas a un palo. Y finalmente usted tiene un molino de viento para niño. Entonces, así son los programas que nosotros le vamos a dar a la computadora. Obviamente no le vamos a enseñar a hacer molinos de viento, pero lo que sí quiero que ustedes vean aquí en esta diapositiva es que las instrucciones son paso a paso, sencillitas. Entonces usted aquí no le dice a la computadora, construya un molino de viento, porque no va a poder. Ella necesita que le den así bien desmenuzadito los pasitos, uno por uno. Cómo es cada uno de los pasos que tiene que seguir para poder conseguirlo. Entonces algún estudiante una vez me dijo, entonces la computadora no es del todo inteligente. Claro que no, ella no es inteligente, lo que puede hacer es las cosas muy rápido, ¿sí? Eso es lo que ella hace, ella procesa muy rápido, pero de inteligente no tiene nada, dando gracias a Dios. Si no, como les digo, estuviéramos en Terminator 1, 2 o 3. Bueno, entonces esas instrucciones son acciones u operaciones que debe realizar y entender la máquina. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña actividad para entender qué son las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya son de segundo semestre, yo me imagino que ya tienen organizados sus grupos, ya se conocen, ya saben con quién hablan, ya lo tienen en el WhatsApp de primero allí de los que más chatea, o se conectan por teléfono o así. Entonces, organícense en los grupos. Yo recomiendo que los grupos vayan de 2 a 5 personas como máximo, porque más ya es montonera y coordinar una montonera es muy difícil. Hacer que las cosas fluyan y que el grupo funcione es complicado. Pero si usted me dice que tiene un grupo de 10 amigos y que ustedes funcionan bien, excelente. Se los felicita porque es difícil coordinar tanta gente. Entonces, en esos grupos de trabajo con los que ustedes ya se conocen, si de pronto no tiene grupo, pues puede utilizar el chat de la reunión o el chat de WhatsApp y armar su grupo. Construyan las instrucciones de su rutina diaria, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que ustedes siguen diariamente? Esa rutina, esas cosas que uno repite todos los días, ¿sí? Construyanlos entre todos. No, que uno se levanta y se baña y que el otro levanta y tiende la cama. Pues ahí pues pónganse de acuerdo y coloquen esos pasitos. Así como los pasos del molino de viento, entre más sencillos sean, mejor, ¿sí? Si usted coloca como única instrucción, pues mi rutina diaria es lo que hago todos los días, nada, eso no está bien porque la computadora no va a entender esas cosas. Entonces, haga usted entre más sencillo sea cada uno de los pasos, entre más detalle haga en esa rutina, mucho mejor. Entonces vayan colocando. Por ejemplo, yo en la mañana suena el despertador, me levanto, apago el despertador, tiendo mi cama, voy a bañarme, me cambio, bueno, y así vamos construyendo la rutina diaria. Entonces, la arman en los grupos, dejamos libre aquí este espacio hasta las 11 de la mañana, donde ya empieza la otra sesión, que es la sesión de la práctica, donde vamos a revisar esas rutinas que ustedes construyeron. Y
me la envían ya sea al WhatsApp o al correo electrónico, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de la actividad? ¿Les quedó claro entonces? Porfa, me confirman si la entendieron. Sí, profe, ¿podría hacer un Profe, favorcito disculpe de... una pregunta. Es decir, tenemos que hacer una rutina diaria, ¿verdad? Sí, sí, la rutina diaria es la que tienen que escribir. Profe, Ajá. pero ¿qué tan específica debe ser? Entre más específica, mejor. Porque como les digo, la computadora entiende de instrucciones simples y sencillas. Entonces, entre más específica, entre más simple sea cada una de las instrucciones, mejor. A ver qué tan buenos son ustedes haciendo algo, desglosando en instrucciones más pequeñitas. Eso es lo que queremos hacer con esa actividad, practicar esa habilidad. Creo que el compañero me quería decir algo más. Ah, profe, que sí me puede mostrar esta infografía de la última que nos estaba indicando, de cómo ¿La de las construir instrucciones? No recuerdo. Gracias, profe. Bueno, listo. La de las instrucciones, la del lenguaje de programación, ya se las envío. La de las componentes de la computadora, ya la envié al grupo, ¿no? Esa ya está ya. Esta de aquí ahorita se las envío. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda, alguna cosa? Profe, o sea, enviamos un trabajo por grupo, ¿verdad? Sí, un trabajo por grupo. Ah, eso es otra cosita que no les dije. No se les vaya a olvidar los nombres, ¿no? Porque después se me saben armar unos enredos porque me envían sin nombre. Dice, uy, profe, ya cuando se va a acabar el semestre y ven el hueco allí en el taller, dice, profe, es cierto que yo trabajé con tal persona. Entonces ya poneme a revisar a esas alturas otra vez el trabajo para ver con quién más hizo. Entonces no se olviden los nombres, por favor. Colóquenme los nombres en lo que estén desarrollando, en los trabajos. Bueno. Bueno, hay un compañero que me dice que si lo puedo agregar al grupo de WhatsApp, entonces por favor que me escriba al correo al número, aquí está, al 312-250-5173 por el WhatsApp y yo le doy a agregar al grupo. Bueno, si de pronto alguno otro que está aquí no está en el grupo, me escribe allá y entonces así me queda más fácil darle a agregar al grupo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Buenos, profe. Profe, soy Daniela Villagómez. Pues lo que pasa es que yo no estoy matriculada en sí en su materia, pero yo pensaba matricularla como extraordinaria. Pues no sé si yo también siga haciendo sus actividades o en sí, pues sí, cierta posibilidad de que yo pueda matricularla después, porque no tengo conocimiento de eso. No hay problema, o sea, los que no se hayan podido matricular, están las extraordinarias, que si no estoy mal, por favor verifiquen en los calendarios académicos, es el 28 de este mes. Entonces, por ahora pueden continuar sin ningún inconveniente y ustedes después solucionan eso de la matrícula en extraordinarias. No se vayan a olvidar de matricular, porque si no se matriculan, cuando termine, entonces yo no tengo a dónde colocar nota. Eso no se puede guardar. Una vez un estudiante dijo, oye, profe, es que este semestre no puede matricular, pero guárdamela para el siguiente. No, eso no se guarda. Eso no es como coger una hojita de papel, doblar y echarla en el bolsillo y el otro semestre sacarla. Eso no se puede hacer. Entonces, sí, no hay problema. Por ahora continúen. Yo los anoto más abajito en la lista.
Los voy apuntando a los que están así y en extraordinarias pues ya se matriculan y entonces yo ya puedo ir subiendo las notas. Eso no hay ningún problema. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿La escucho? Sí. La rutina hay que escribirla, o sea, desde que se levanta hasta que se acuesta, o sea, de todo el día. Sí. Las cosas que usted repite, ¿no? No todas, sino lo que usted siempre hace todos los días. Yo sé que uno cambiando de un día a otro hace algunas cosas distintas, pero hay cosas que uno siempre repite, como por ejemplo levantarse, como bañarse, como cambiarse, cosas así. Entonces, eso es lo que quiero que coloquen en la rutina. Profe, Sí. profe, ¿qué le digo? En el trabajo le podemos agregar dibujitos o solo con letras lo hacemos. Como les quede más sencillo, no hay ningún problema. Lo importante es que se entienda. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno. Ah, eso también les iba a decir el formato, no se preocupen. Si ustedes pueden hacerlo en Word, lo hacen en Word. Si lo hacen en una hoja de papel y le tomo una foto, me envía la foto, eso no hay problema. Lo importante es que se entienda, ¿no? Porque a veces me toman las fotos y como que les tiembla la mano y se mueven y veo un borrón y no veo nada. Entonces, si toman foto, pondránle cuidado que se entienda clarito lo que escriben. En Word, en el WhatsApp me lo escriben así nomás. Eso no hay problema. Lo importante es que lo puedan entregar. Vale, profe, muchas gracias. Profe, disculpe, al WhatsApp se lo enviamos, ¿verdad? Al WhatsApp o al correo. A cualquiera de los dos. Yo ahí en Ah, el chat ahorita puse también mi correo si les queda más fácil al correo. Por listo, favor, vale. los que me están escribiendo al WhatsApp me colocan el nombre. Bien. Bueno, por acá me preguntan que si los grupos ya están establecidos. No, los grupos son libres, ustedes se conocen, pueden armar los grupos, pueden utilizar el WhatsApp para escribirse y para ubicarse o aquí el WhatsApp de la reunión, no hay ningún problema. Los grupos los van armando ustedes.